Shalom, soy el Rabino Ben David y hoy, Be'ezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, vamos a tratar de aprender algo en torno a esta conmemoración que vamos a tener del 9 del mes de Av en el calendario hebreo, que nos recuerda y tristemente conmemora y hacemos duelo por varias catástrofes que le sucedieron al pueblo de Israel. En primer lugar, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, estuvieron en el desierto, y cuando iban a entrar a la tierra de Israel, envió espías para que vieran la tierra, no espías realmente, sino simplemente observadores, para que vieran y dijeran, bueno, podemos ir a la tierra, es una tierra buena, el Eterno nos los prometió, en fin. Si hubiera sido eso, pues el pueblo de Israel hubiera entrado en 30 días más. Ese era el plan. Pero lo que sucede es que 10 de los 12, por decirlo así, espías, ¿verdad? Y no eran del Mossad, pero ahí empezaron. Trajeron un mal reporte. Dijeron que verdaderamente la tierra no era buena, que la gente que vivía ahí era muy poderosa como para poder llegar y habitar ahí con ellos, conquistarlos, en fin. Y entonces el pueblo de Israel tuvo una gran tragedia. ¿Por qué? Porque por eso, por no tener confianza en el Eterno, tuvimos que pasar 40 años más en el desierto. Bueno, pero una de las cosas importantes de la promesa que nos ha dado el Eterno y de la bendición que nos ha dado es que puso su casa en este mundo, en Jerusalén. Es decir, se construyó un templo en donde la divina presencia habitaba. Este templo es llamado el templo de Salomón porque Shlomo Amelech, o sea, el rey Salomón, tuvo la bendición y la oportunidad y la habilidad de construirlo. El rey Salomón obviamente es el hijo del rey David, y él fue el que construyó el primer templo, que duró 410 años. 410 años el pueblo de Israel tenía la habitación, la presencia divina de Dios, la tenía en este mundo, en esta tierra, por 400 años, dando luz al mundo, ¿verdad? De la presencia divina del Eterno. Pero sin embargo, por causa de nuestras transgresiones, el templo se destruyó. ¿Y cuándo se destruyó? Justamente en un 9 de Av. El Eterno permitió que Nabucodonosor y el ejército de Babilonia conquistaran Israel, destruyeron el templo y bueno, nos exiliaron. Sin embargo, 70 años después, como estaba profetizado por el profeta Jeremías, quien por cierto vivió la destrucción del templo e incluso escribió un libro llamado Eija, que se traduce como libro de lamentaciones, y que cada año en esta fecha no solamente lo leemos, sino que lo volvemos a revivir. Incluso una vez Napoleón Bonaparte en Francia iba pasando por un pueblo y vio en una sinagoga que estaban con la luz a medias, la luz medio apagada, y que estaban sentados en el suelo y leyendo en tono de llanto en el idioma hebreo, y les preguntó que qué hacían, y dijeron que se estaban lamentando por la destrucción del templo. Y él les preguntó, ¿y hace cuánto que se destruyó? Y ellos dijeron, bueno, hace 1500 años. Entonces Napoleón dijo, un pueblo que llora la destrucción de su templo por 1500 años, seguramente lo
lo va a reconstruir. Bueno, y aquí estamos hablando también del segundo templo, porque ambos templos se destruyeron justamente en este día del 9 de Av. El primer templo se destruyó en el año 426 antes de la era común, más o menos como hace 2500 años, y ese fue el primer templo, el templo de Salomón, y el segundo templo se destruyó en el año 70 por Tito, por los romanos, ¿verdad?, de nuestra era. Entonces, hoy día, no solamente nos lamentamos junto con el pueblo de Israel por la pérdida tan grande del privilegio que tuvimos y que tendremos otra vez de tener la presencia divina en este mundo de acción. Entonces, lo que sucede es que en esta época, en este momento, en este tiempo, también sucedieron diferentes tragedias, como por ejemplo el edicto de la destrucción y de la expulsión del pueblo judío en España, en donde habían estado por muchos años y habían llegado a grandes alturas en el sentido filosófico, espiritual, cabalista y económico. Y esa comunidad que ha sido de las más afluentes, más que la comunidad judía de Estados Unidos, se destruyó y fue verdaderamente exiliada y se perdió hasta hace poco, que esperemos que regresen los que fueron convertidos al catolicismo por fuerza, se llaman Anusim. Especialmente y personalmente, para el pueblo judío sería importante que los descendientes de los judíos de España participaran en esta lamentación, porque ellos fueron los que sufrieron y en cierta forma sería un tikkun, ¿verdad?, por haberse dejado convertir, incluso que fue la fuerza. Y eso llevó básicamente a la destrucción de la comunidad judía sefardita en España. También en la Segunda Guerra Mundial, la noche de Kristallnacht, la llamada noche de los vidrios rotos o de los cristales rotos, en donde el pueblo alemán se lanza en contra de las tiendas cuyos dueños eran judíos, y empezaron a quebrar los vidrios, y oficialmente o abiertamente empezó una persecución temible en contra del pueblo judío, que culminó con la muerte de 3 millones o 6 millones de judíos. Y entonces este día es un día muy triste. Es el día 9 del mes de Av. Justamente, pues, en el calendario gregoriano normalmente cae en la estación de verano. En cuanto a la cronología de las parashas, normalmente cae entre la parashat del libro de Devarim y Bet Hanan, al comienzo del libro de Deuteronomio. Y verdaderamente hay una lección muy importante que hay que aprender de este duelo, porque primero, que en este mundo no somos solamente como una pelota de fútbol que cae en medio del campo y que la patean y va a donde sea sin rumbo y sin destino. No, tenemos un principio y tenemos un fin, ¿verdad? Las almas del pueblo de Israel, estamos unidos a las almas del pueblo de Israel desde incluso la salida de Egipto hasta hoy y en el futuro también. Entonces sentimos verdaderamente el dolor de la destrucción del templo. No es solamente una cosa que leemos en literatura. Bueno, se destruye el templo y
¿Yo qué tengo que ver? Fue hace 2500 años. Pues sí tengo mucho que ver. ¿Por qué? Porque fueron mis padres, abuelos, bisabuelos. Tenemos una conexión directa. Incluso aquellos que se unen voluntariamente al pueblo de Israel tienen esa conexión, ¿verdad? Porque el propósito del Eterno, de Dios en este mundo es que me hagan a mí un templo para vivir en ellos. Es santificar y elevar verdaderamente este mundo, para elevarnos espiritualmente, para que tenga una morada, porque el Eterno quiere vivir entre nosotros. Pero para eso tenemos que, pues ahora, ¿verdad?, pasar un proceso, ¿verdad?, de pruebas, que es este mundo, para poder elevarnos espiritualmente, y esperando que llegue el día en que a través de la venida de Mashiach se construya el tercer templo, y el propósito del Eterno para este mundo, que no se logró en un principio, se pueda lograr. Ahora, otra de las cosas que aprendemos es que no solamente nos lamentamos, sino que el ayuno que hacemos y el lamento es para reflexionar y para cambiar y para componer. Hay una palabra creo que en esta época es una de las palabras que se han puesto más de moda o comunes en el judaísmo, que es la palabra tikkun, y que ha sido muy mal interpretada, pero a grandes rasgos la palabra tikkun es una reparación. ¿Pero una reparación de qué? ¿Verdad? Bueno, pues una reparación de alguna falla espiritual que ha habido en el pasado. Es una reparación. Por ejemplo, sabemos perfectamente que nuestros antepasados pecaron, transgredieron y cayeron en la idolatría, también cayeron en el odio sin razón, el odio gratis. Y entonces ahora tratamos ¿de qué cosa? De no volver a hacer eso, de llorar. ¿Por qué? Porque cometimos un error, la presencia de Dios se fue de este mundo, aunque la presencia de Dios está aquí, pero no en la forma en que estaba físicamente, básicamente, en el primer templo, y a menos grado, grado en el segundo templo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que nosotros al ayunar, verdaderamente no solamente pues nos dolemos, sino que hacemos un cambio. Es como aquel que está enfermo, no solamente se sienta en la cama para quedarse ahí para siempre, sino para recuperarse completamente y salir adelante con sanidad. Eso es lo que es, porque siempre sabemos que de la oscuridad sale la luz, ¿verdad? En todos sentidos. Esa es una premisa. Y para todo lo positivo que hay en el mundo hay una contraparte. Para un Abraham hay un Bilam, ¿verdad? Y hoy el mundo verdaderamente pues está lleno de bastante maldad, y es nuestra labor santificar al mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de conectarnos con la palabra del Eterno, vivirlo y así afectar al mundo en una forma positiva. El libro de Lamentaciones no es solamente para el pueblo judío un libro que está en la Biblia y que pues es un libro interesante y de historia. No, es parte de nuestra historia. No solamente lo leemos, sino que lo vivimos. Lloramos junto con Jeremías, nos lamentamos junto con el pueblo de Israel, sufrimos, ayunamos, pero con eso nos fortalecemos y nos levantamos. Y con ese espíritu, con esa fuerza que nos da el reconocer que sí, cometimos pecados, pero que no está todo perdido, que el Eterno tiene el
el deseo de verdaderamente curarnos, de realmente restablecernos y de realmente rehabilitarnos y repararnos completamente. Entonces, todos estamos juntos en esto, todo el pueblo de Israel o aquellos que se han unido verdaderamente al pueblo de Israel, porque aquellos que no están con Israel, pues seguramente no les interesa esto, o es algo pues folclórico, o tienen todo derecho, pero aquellos que están unidos con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel mismo, todos los años, por más de 2000 años, 2500 años, desde la destrucción del primer templo y luego pasando después en el año 70, en la destrucción del segundo templo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, 3 veces al día volteamos hacia Jerusalén y oramos por la construcción del templo. Cada vez que damos gracias después de comer, le pedimos al Eterno que reconstruya el templo de Jerusalén. Un pueblo que cada vez que se levanta en la mañana se voltea a Jerusalén, no a la Meca, no a Medina como hacen los musulmanes, sino a Jerusalén, donde quiera que estemos, y en Jerusalén rumbo al templo, rumbo al monte del templo, oramos 3 veces al día y verdaderamente mencionamos diariamente y le oramos a Dios todos los días, todo el pueblo, que reconstruye y que nos haga subir a Jerusalén, y cada vez que tomamos alimento y que damos las gracias a Dios, lo recordamos, y cada vez antes de acostarnos también recordamos eso. Un pueblo que hace eso verdaderamente sobrevivirá para vivir y experimentar verdaderamente la reconstrucción del tercer templo. Y usted, si es del pueblo de Israel o se ha unido al pueblo de Israel, puede unirse completamente con todo el pueblo. ¿Para qué? Para santificar al mundo, porque queremos un mundo que esté lleno de la presencia del Eterno. Por último, voy a decir que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces damos las cosas por sentado. Si tenemos paz, decimos, bueno, qué bueno, tenemos paz, y a veces no lo apreciamos completamente. Y lo digo esto porque el pueblo de Israel tenía la casa del Eterno. Decía, mira, ahí está la casa del Eterno, ¿no? Ahí está su casa, no se va a ir a ningún lado. Y el profeta Jeremías dice, mira, ya la Bastilla se ve que se parece ser una visión, alguna visión como de una prenda, en donde la parte de abajo de la Bastilla está saliendo. Se visualiza ahí. ¿Por qué? Porque la presencia divina se estaba yendo, ¿verdad? Porque la presencia divina no va a estar con un pueblo que pues es rebelde y transgrede. Entonces, lo que debemos de hacer es, si queremos reconstruir el templo, es simplemente obedecer al Eterno. Por cada mitzvah positivo que hagamos, es de cuenta que estamos poniendo un bloque del templo, una piedra del templo. Los invito a que construyamos juntos el templo a través de la observancia de los mitzvot. Y cuidado, porque cada vez que cometemos una transgresión, es como si quitáramos un bloque del templo. Entonces, no sé cómo están las cuentas, ¿verdad? Pero si no, de todas formas sabemos que Hashem lo va a desconstruir. Es decir, Mashiach va a venir y se va a construir en este mundo, por voluntad de Hashem, el templo, queramos o no, porque esa es la voluntad del Eterno. Pero es mejor si formamos parte de ello voluntariamente y no forzadamente. Entonces los invito a que redescubran la Torá y que no solamente la lean como algo interesante en la literatura, sino que lo vivan, lo aprecien
y formen parte de esta historia que aún está por terminar. Soy el Rabino Ben David. Shalom.